Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. En esta clase vamos a aprender a dibujar a Bart Simpson. A Bart Simpson, te dejo la imagen de referencia en la descripción. Este ejercicio no solo vamos a aprender a dibujar a Bart Simpson, sino que vamos a ejercitar nuestra mirada crítica, ¿sí? Encontremos un error. Hay un error en el dibujo, un error, bueno, puede que haya más de uno, pero hay un error que es el que yo quiero que vos intentes descifrar y me lo dejes en los comentarios. Sin hacer trampa. Fíjate y trata de descubrirlo vos. Al final del video yo te muestro cuál es el error. Quiero que lo intentes descubrir, que empecemos a ejercitar nuestra mirada crítica, que no es todo como nos dicen, ¿sí? Sino que hay que fijarse y tratar de ejercer nuestra mirada crítica sobre todo los que nos digan en internet, básicamente, incluyéndome. Yo quiero que me critiques, yo quiero que me digas a ver qué ves en el dibujo. Eso nos hace mejorar, ¿sí? Si alguien te da una crítica, te hace mejorar. Hay que diferenciar entre crítica maliciosa y crítica que te sirve, ¿sí? Pero bueno, básicamente yo me refiero a las críticas que nos sirven para mejorar. Recuerda que puedes suscribirte, darle like al video si te sirve. Y me activaron el botón de Super Thanks, así que bueno, nada más, empecemos a trabajar. Hoja opalina, marcadores de colores y lápices. Empecemos. Bueno, empecemos analizando nuestra referencia y pensemos en que el dibujo va a tener la misma medida de nuestra hoja que la medida de la referencia, ¿sí? Empecemos a imaginar cómo sería, cómo entraría en toda la hoja, ¿sí? Empiezo a pensar en las líneas, en las formas, la cabeza tiene un rectángulo, empiezo a pensar en la proporción dentro del papel, cuánto ocupa el dibujo, hago la línea que divide el rectángulo superior, empiezo a imaginar líneas por la mitad, la línea de la mitad que justo me marca en donde empieza la panza, la línea debajo de la mandíbula y la línea de arriba de todo, ¿sí? Ahora ya empiezo a pensar en la forma que tiene la cabeza, que es como un rectángulo, siempre partiendo de las formas básicas y luego empezamos a darle más detalles, ¿sí? Marco la altura de lo que sería la oreja, ¿sí? Intento ver eso, intento descifrar a qué altura está la oreja, ¿sí? En cuanto al tamaño de la hoja, en cuanto a la figura de la cabeza, que es un rectángulo, ¿sí? Siempre analicemos mucho nuestra referencia, ¿sí? Pensemos que la imagen es la hoja nuestra, ¿sí? Empiezo a hacer las partes del rectángulo. Bart tiene una cabeza bastante particular, es bastante complicada. Ven que yo marqué las líneas, ahora empiezo a hacer que la forma del rectángulo coincida más con la forma del tamaño general de Bart, ¿sí? Esto quiere decir que si yo veo que es más alta que ancha, tengo que fijarme que sea más alta que ancha, ¿sí? Y en base a eso puedo empezar a marcar las alturas, en dónde estaría la pupila, a qué altura está el ojo, a qué altura termina el ojo, a qué altura empieza la parte inferior, ¿sí? La primera línea del centro es la de las pupilas, ¿sí? Ahora marco la posición de las pupilas en cuanto a la cantidad de espacio que me queda de un lado y del otro, ¿sí? Me imagino una línea vertical en el medio y me fijo de qué lado está la pupila, ¿está del lado de la derecha, de la izquierda? ¿Sí? Empiezo a pensar en eso para ya empezar a posicionar los ojos. Empiezo a pensar en qué parte va el ojo, qué parte ocupa, qué tamaño ocupa, ¿sí? ¿Tengo un ojo de cada lado, aparte del ojo que estoy dibujando, o es más grande que el espacio que me queda a la izquierda? ¿Es más grande el espacio que me queda a la izquierda o es más pequeño? ¿Sí? Pensemos en eso. Las líneas guías nos van a servir para eso. Podés tirar todas las líneas guías que vos quieras. En base al primer ojo podemos ya visualizar lo que sería el segundo ojo. Recordemos que tiramos las líneas que nos van a marcar la altura, hasta dónde tiene que llegar, y la parte inferior, ¿sí? No es que estamos dibujando así el tuntún, estamos prestando atención a las líneas guías que hicimos, ¿sí? Estas líneas guías nos van a ayudar. Siempre el boceto, luego lo podemos corregir, recuerden eso, ¿sí? Yo, para dibujar el ojo, ven que dibujo el ojo completo. Lo dibujo completo el ojo
a pesar de que la nariz tapa una parte, ¿sí? Luego de dibujar el ojo completo, ahí empiezo a pulir la forma, a fijarme, ¿son perfectamente redondos? No. ¿Sí o no? Corrijo la línea de la ubicación de las pupilas para un lugar donde me parece más preciso y ya procedo a dibujar las pupilas, ¿sí? Todo esto hagámoslo suave para después poder borrar, ¿sí? Entonces, ahora empiezo a ver la altura y empiezo a cuestionar bien la posición de las pupilas. Siempre cuestiono todo lo que hago, eso me hace intentar ver los errores. Ahora, para marcar el lateral de la cara, empiezo a pensar ¿hasta qué altura está la nariz? ¿Sí? ¿La nariz termina cuando termina el ojo o termina un poco más abajo? ¿Empieza en el medio del ojo? No, empieza más abajo, ¿sí? ¿Termina hasta donde está la otra pupila? Sí, entonces ahí tengo la finalización de la nariz hasta ese sector, ¿sí? Y ahora empiezo a tratar de darle la formita característica de la nariz de Bart, ¿sí? Con paciencia, sin apurarme, me fijo hasta dónde termina la parte inferior de la nariz. Eso también empezamos a ver. Y ahora vemos que en el lateral tiene como una pequeña ceja sin pelo, tiene como una protuberancia. Lo hacemos la montañita y empezamos a darle forma a lo que es la cabeza. La cabeza de Bart tiene una dificultad extra que son los picos del cabello, ¿sí? Los picos del cabello, si yo los hago en la parte inferior me quedo muy cortita, entonces extiendo un poquito más lo que es el rectángulo. Vean que yo ya voy modificando la forma principal y empiezo a contar. Bart tiene 9 picos en la cabeza, ¿sí? Si hacemos uno más o uno menos, ya lo arruinamos, ¿sí? Entonces pensemos, ahí medimos el espacio que hay entre el ojo y lo que mide el espacio, lo que mide el espacio y lo que mide hasta la pupila, ¿sí? Mide más o menos. Voy midiendo a ver si esa parte coincide. Utilizo mi lápiz para medir de esta manera. Mido hasta dónde llega el ojo. Llega hasta la mitad del ojo. El espacio es medio ojo. Entonces es medio ojo. Listo. Marco hasta dónde tengo que entrar. Por si se fijan, la línea no es recta. Tiene como una curvita, ¿sí? Entonces hago la curvita. Pero antes de hacer la curvita lo mido. ¿Vieron cómo lo medí, no? Mide medio ojo. Entonces, ahora nos restaría agregar lo que es la oreja. Para hacer la oreja también tenemos que pensar en la altura, ¿sí? Podemos guiarnos de varias cosas. Podemos pensar en la nariz, en el borde del ojo, qué es lo que nos puede ayudar para ubicar la oreja, ¿sí? Pensemos en eso. Podemos medir desde la base del ojo, ¿empieza? ¿O está un poquito más arriba? Está un poquito más arriba. O sobre el ojo va. ¿Hasta dónde termina? ¿Pasa la nariz o llega hasta la nariz? ¿Sí? Esos son los parámetros que nos van a ayudar para guiarnos para hacer la oreja, ¿sí? Ahora tiro una línea que me va a ayudar a ubicar la posición en cuanto a más a la izquierda, más a la derecha. Y ya puedo generar la curvita, el círculo de la oreja, ¿sí? Sé que tiene que pasar un poquito para el lateral, para afuera, un poquito pasa para afuera y el resto está adentro y no se puede pasar de la línea vertical, ¿sí? Entonces, pensemos en todas las cosas que nos hacen ver hacia dónde tengo que ubicar las partes de la figura, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta ver en qué parte termina la mandíbula inferior, ¿sí? ¿Cómo podemos medir? La mandíbula inferior termina ¿en donde termina el ojo? No. ¿Termina en la mitad de la cabeza? Sí. ¿No? Esto lo podemos hacer con cualquier imagen de Bart que tengamos. Podemos medir más o menos guiándonos de estos parámetros o cualquier otra forma que te ayude, ¿sí? También podemos medir con el lápiz el ancho, ¿sí? Ver cuánto de mandíbula inferior tiene, ¿sí? Si yo tengo un ojo acá, tengo un ojo acá, ¿sí? Hasta ahí llega la mandíbula superior. Ahí yo sé que hasta ahí tiene que llegar la mandíbula superior. Entonces marco la mandíbula superior y presto atención en la curvita que tiene. ¿Sí? Tiene como una curva. Bart es uno de los personajes más difíciles de dibujar. Siempre hay errores con Bart. Pero bueno, hay que intentar
practicarlo muchas veces hasta que salga. ¿Sí? Bueno, ahora voy a marcar hasta dónde termina la boca. ¿Dónde termina la boca? ¿Termina donde empieza la nariz? No. ¿Termina donde empieza la oreja? No. ¿Termina donde empieza el ojo? No. Termina en el medio. Hay como una especie de línea imaginaria entre ojo y nariz, entre ojo y oreja. Ahí termina la boca, ¿sí? Entonces marco la boca, ¿sí? Ven que hay pequeñas cosas que nos van guiando y eso lo tenemos que entrenar, ¿sí? Vamos entrenándolo de a poco. Ya podemos empezar a colocar la mandíbula inferior. Y ahí tenemos la cara de nuestro bar, ¿sí? Nos falta bastante, pero poco a poco lo vamos logrando. Después, vamos a empezar con los picos, ¿sí? Los picos hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta marcar el primero, el del medio y el de los laterales, ¿sí? Entonces yo ya sé que entre el del medio y el de los laterales tengo que ubicar cierta cantidad de picos, ¿sí? Son 9. Entonces, si tenemos el de un lateral, tenemos el del medio y nos quedan cierta cantidad de piquitos para marcar, ¿sí? Vamos contamos. ¿Cuántos hay? Los picos que van para abajo, digo, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que van para abajo, ¿sí? Entonces vamos ubicándolos más o menos a la misma distancia, ¿sí? Marcamos los picos. Estos son los picos inferiores, ¿sí? O sea, el triángulo invertido sería. Entonces yo ya sé cuántos me tienen que entrar en cada sector. Voy tirando la línea guía para separarlos, ¿sí? Yo ya sé que acá tienen que entrar, cada uno de estos tiene que haber un pico, ¿sí? Es importante que Bart tenga la cantidad de pelo que tiene, ¿sí? Que son los 9 picos. Es un poquito bastante complicado realizarlo, ¿sí? Entonces una vez que ya separo todos los picos, empiezo a dibujarlos, ¿sí? Empiezo a dibujarlos uniendo las líneas con hago una mitad en la parte superior. Esa es la mitad que muestra dónde va el pico para arriba, ¿sí? El pico que va para arriba, ¿sí? Ven, ahora ya puedo empezar a trazarlos de esta manera. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué pasó? 9 y 10. Entonces hay un problema acá, ¿sí? Tenemos 10 picos y Bart tiene 9. Esto pasa muy comúnmente, ¿sí? Porque por ahí fallamos cuando contamos, podemos fallar. Entonces volvemos y sacamos un pico. Sacamos una división, ¿sí? Entonces cambiamos nuevamente, marcamos las uniones. Vamos contando cuántos tiene, ¿sí? Es importante. Sé que tengo que hacer uno menos, pero tiene que quedar el espacio bien acomodado, ¿sí? Tiene que quedar picos bien. Entonces, en vez de hacer la misma cantidad que hice, hago uno menos. Y marco primero las divisiones, de esta manera hago los puntitos y las líneas verticales que me ayudan a hacer lo que es la posicionamiento, ¿sí? ¿Ven? Ahora sí, vuelvo a marcar, vuelvo a realizarlo y después cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, entonces ya tenemos nuestros 9 picos. Ahora empiezo a pensar en el cuerpo, ¿sí? Empecemos a pensar. Tiramos la línea vertical de la mitad para posicionar la mitad del cuerpo, el centro. Marco la parte donde va la curva de la panza. Ven que la línea no hago una línea, sino que hago una curva. Ya directamente hago una curva para dividir la mitad. Esta curva me va a enseñar en qué parte tengo que hacer que baje y en qué parte tengo que hacer que baje del otro lado, ¿sí? Entonces ya tiro desde la mandíbula y tiro desde el lateral de la cara. Esto nos va a ayudar a ver la posición en donde va ubicada las cosas, ¿sí? Es como una especie de guía. Ahora empiezo a medir cuánto mide la panza sola, incluyendo la parte del pantalón. La panza mide desde el ojo hasta la parte superior, desde la pupila hasta la parte superior, más o menos. Voy midiendo así, voy pensando en qué partes pueden ayudarme para tener una guía, ¿sí?
Entonces empiezo a hacer las primeras marcas, ¿sí? En la parte de la panza tenemos como un óvalo, entonces hago la curva mejor. Esta va a ser la parte que divida entre lo que es el pecho y la panza, básicamente. Bueno, entonces cierro la mandíbula y empiezo a pensar en cuánto mide lo que es el pecho en comparación con las partes que ya tengo dibujadas, ¿sí? Yo estoy midiendo de esta manera que ustedes aprecian y ya puedo empezar a trazar lo que es el pecho. Sé que es un poco más ancho que la mandíbula, ¿sí? Entonces, que la mandíbula inferior, ¿no? Entonces empiezo a pensar ahora cuánto mide la panza, incluyendo el pantalón, ¿sí? Mide lo mismo que la mandíbula hasta la pupila, ¿sí? Entonces hago la marquita y empiezo a dibujar el óvalo, ¿sí? Pero cuando hago el óvalo tengo pensada la línea lateral, que es la que me marca hasta dónde llegaría la panza, ¿sí? ¿Llega hasta el borde de la cara? No, llega un poco más adentro. Entonces trazo las líneas. Y del otro lado, ¿llega hasta el borde? No, llega un poquito más afuera. Entonces trazo las líneas guías y voy haciendo lo que es el óvalo de la panza. Fíjense que es un óvalo medio extraño también por la posición en la cual está Bart. Evaluemos todo eso a la hora de hacer las partes del cuerpo. Y ahora nos resta pulir un poquito lo que es los detalles, ¿sí? Los pequeños detalles. Empezar a ver por qué la curva se mueve para el costadito, que no es una línea recta. Empezar a ver eso. Intentemos empezar a ver eso. A ver qué podemos ir corrigiendo, que se acerque un poquito más a la figura. Empezamos a ubicar las líneas, ¿sí? Intentemos que ya no deje de ser una figura geométrica, sino que empiece a ser Bart. Empecemos a agregar la remera, empecemos a pensar en qué altura está el pantalón, ¿sí? El pantalón termina un poco antes que lo que es la remera. Ya empezamos a darle más detalles, ¿sí? Podemos medir la altura, o para ver la ubicación de las patas, las piernas, podemos tirar una línea desde el centro, desde la pupila. Eso nos va a ayudar para ubicar lo que es las piernas y hasta dónde termina la primera pierna, ¿sí? Todos pequeños detalles que nos ayudan a ubicar los objetos en el personaje. Ya sé dónde puedo ubicar la primera pierna, la segunda pierna, ¿sí? Recordemos que no son líneas rectas, que todas las líneas tienen una especie de movimiento, ¿sí? Entonces, ahora miro mi dibujo, mido mi boceto, intento ver qué más puedo dibujar. Mido el ancho del brazo, el ancho de la mano. Siempre ven que me estoy guiando con el ojo, ¿no? Estoy guiando con el ojo en todo. Cuando hagan una medida, siempre guíense del mismo patrón de partida, del mismo punto de partida, para que el dibujo quede uniforme, ¿sí? Si medimos con el ojo, midamos siempre con el ojo, con el lápiz en comparación, ¿sí? A eso me refiero. Porque si yo primero mido con una parte y después mido con otra, tal vez la segunda no haya quedado bien medida, entonces siempre vamos a hacer lío. Si empezamos a ubicar la ubicación de los brazos, las mangas, empecemos a ver hasta dónde termina la manga. Termina hasta donde está la nariz, termina hasta donde está el otro ojo. Prestemos atención hasta dónde termina. Y así podemos empezar a trazar lo que es las mangas. Ya cuando tenemos las mangas dibujadas, vamos a empezar a posicionar lo que son los brazos, ¿sí? Ven que voy por partes yo. Ahora pienso hasta dónde llega el brazo, hasta qué altura llega el brazo, ¿sí? Llega más o menos el ancho que tenga el brazo. También pensemos en el ancho, la altura. Tenemos que pensar un montón de cosas, ¿sí? Ven que mido con el ojo, mido el ancho del ojo a ver si es el mismo ancho que el brazo. Y en ese momento trazo una marquita, ¿sí? Si me coincide, trazo una marquita y hago un óvalo primero
Este óvalo va a ser la base de lo que es nuestro brazo. Tratemos de simplificar las cosas y después empezar a meterle detalles. Hago el óvalo, ven, es un óvalo. Y ahora empiezo a marcar dónde estaría la división del bracito y un círculo para la mano. La mano hago un círculo y empiezo a dividirla en la cantidad de dedos que necesito. Siempre que hago el círculo me fijo hasta qué altura llega, ¿sí? Pasa un poquito más para abajo de la panza, ¿sí? Llega hasta la altura de la otra manga. Ven que no es que hago un círculo nada más, sino que voy viendo hasta qué altura tengo que hacerlo, hasta dónde va la mano, cuánta distancia hay entre la mano y el cuerpo. Y empiezo a dividir los deditos, siempre teniendo muchas cosas en cuenta. Y ahora empiezo a ver, mi mano está muy grande. ¿Qué pasó? Se ve rara, ¿no? Bueno, eso puede pasar. Empecemos a tratar de repasar las medidas que hicimos. Algo estaba mal, empecemos a repasar qué es lo que estaba mal, achiquemos un poquito, ¿sí? Y empiezo a dar nuevamente los deditos para ver si esta mano ahora sí me convence, ¿sí? Ahora está más parecida, un poco más parecida, pero sigue sin parecerse. Vamos a hacer las partes laterales con la formita más asemejada. Recuerden que al principio hicimos un círculo simplemente para ubicarlo y luego le tenemos que dar la forma definitiva, ¿sí? Bueno, repasamos, corregimos un poquito lo que es el óvalo para que llegue a la posición que queremos, al resultado que queremos. Vamos con el otro brazo. El otro brazo también tomemos líneas guías. ¿Termina donde termina la cara? No. ¿Termina donde termina la panza? Pensemos en eso, ¿sí? Los dedos están en la parte de las piernas, en la parte del pantalón, en la parte del óvalo. Entonces tengamos en mente eso. Sabemos que el tamaño de la mano tiene que llegar desde tal lugar a tal lugar, ¿sí? Pensemos en cada uno de los deditos, hasta donde llegan, cada una de las muecas. El brazo tiene que ser más o menos igual de ancho que el otro. También pensemos en eso, si está muy ancho hay que adelgazarlo, ¿sí? Todo lo podemos ir cuestionando así, no es solamente dibujar, tenemos que pensar cada trazo que damos en cuanto a la proporción de las demás cosas, ¿sí? Empiezo con las piernas. Las piernas también mido. ¿Qué me puede ayudar para medir la altura de las piernas? La frente, los ojos, ¿qué me puede ayudar? ¿Sí? El pie y la pierna, inclusive cuánto mide, puedo medir con la panza, con el óvalo, ¿sí? Marco, busco la medida que me puede ayudar, tiro la línea hasta dónde llegarían los zapatos. Y en base a eso ya sé en dónde tengo que empezar la pierna, la de atrás, ¿no? ¿Empieza en el borde del pantalón? No empieza en el borde del pantalón. La principal, ¿empieza en el borde? Tampoco, ¿sí? ¿Termina en el borde? No, no termina en el borde. Entonces vamos definiendo en base a las líneas guías que estamos tirando, ¿sí? Recuerden igual que este es el boceto principal, después se va modificando a nuestro antojo, a nuestro parecer, ¿sí? Empiezo a trazar la curva del pantalón, de la pierna, pensando en hasta dónde llega la curva y pensando en la media, ¿sí? No dibujo la pierna, sino que voy dibujando todo a la vez. Voy pensando en el todo, no en solamente el pedacito que estoy dibujando. Ahora empiezo a hacer lo que es el zapatito también. ¿Hasta qué altura llega el zapatito? ¿Qué forma tiene? ¿Es una forma ovalada? ¿Llega hasta más que lo que es el ancho de la cabeza? Ven que ahí ya levanté la posición de la línea de suelo. ¿Por qué? Porque estaba medio extraña. Entonces ya vamos cuestionando nuestro propio trabajo. De esta manera, cuestionándonos todo, podemos empezar a tener un dibujo más fidedigno a lo que estamos copiando, ¿sí? Empiezo a pensar en la media de la pierna de atrás, que sea coherente, ¿sí? Que parezca que puede ser real. Entonces sé que hay una pierna que va por atrás. No es que dibujo solamente la media, sino que pienso que la pierna va por atrás y cómo iría el zapatito colocado en la pierna, ¿sí? Y ahora empezamos a agregar los detalles.
Bueno, ahora empezamos con la patineta. La patineta, tiramos una línea vertical que nos va a servir para marcar el ancho, las líneas verticales, y en base a ese rectángulo empiezo a darle la formita, ¿sí? Es como un pepino inclinado la patineta. Ven que yo parto desde líneas rectas y después empiezo a darle la forma. Empiezo a darle la forma a mi antojo, a mi parecer, que se parezca obviamente a la referencia, ¿sí? Y ahora empezamos a darle los detalles. Yo me fijo que tiene dos líneas principales en el centro, que son las que marcan el movimiento de la patineta. Básicamente voy evaluando el ancho de cada línea, el espacio entre líneas, voy evaluando eso. Ahora, la ubicación de las ruedas. ¿A qué altura están las ruedas? ¿Sí? Pongo la referencia con las partes del cuerpo, ¿sí? Yo tiro líneas imaginarias en la referencia hasta dónde llegarían en cada parte del cuerpo, ¿sí? Y una línea vertical que me va a ayudar para la ubicación del ancho, ¿sí? Para que no sea una más ancha que la otra. Acá simplemente hago los círculos dentro de los parámetros marcados. Ya tengo la patineta, las ruedas. Ahora le hacemos la de abajo. Básicamente ahí tenemos las dos ruedas de la patineta. Bueno, que en realidad son 4. Y le hacemos la parte interna. Pasa que las dos de atrás no las vemos. Bueno, ahora lo que sí tengo que hacer es empezar a remirar mi dibujo y a ver si puedo corregir algo, si quiero corregir algo. Y si no, empezamos a remarcar, ¿sí? Empezamos a remarcar todas las líneas con las cuales nos queremos quedar. Esta parte es la más divertida. La más divertida y la que puede arruinar el dibujo también, ¿no? En realidad todas las partes son divertidas de dibujar, pero a mí me encanta ver cómo es el delineado. Me parece sumamente lindo ver el delineado. ¿A vos te gusta ver el delineado? Bueno, una vez que ya tenemos todo el delineado y borramos todo bien, podemos empezar con el coloreado. Yo lo voy a colorear con marcador Posca, la parte amarilla, respetando los brillos, ¿sí? Dejo los espacios de los brillos, no es que pinto de una, sino que dejo los espacios de los brillos y luego empiezo a colorearlo, ¿sí? Esta parte vamos a hacerla un poquito más rápida si no es tan tediosa, pero ustedes tómense el tiempo necesario para colorearlo, ¿sí? Tómense el tiempo, disfruten de esta parte. Pueden hacerlo con lápices de colores si no tienen marcadores, con crayones, con lo que quieren. Con témpera, como quieran. Si tenés alguna sugerencia de algún personaje que quieras que dibuje, me la puedes dejar también y vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a ir haciendo de a poco cada uno de los personajes.
Un Sharpie naranja, estoy haciendo lo que es la remera, bueno, naranja o rojo. La remera bar es medio anaranjada, medio roja, pero siempre recordá que tenés que respetar los brillos. Yo los brillos no los pinto, dejo el blanco del papel. Así que bueno, acordate ese pequeño detalle antes de empezar a pintar. Ahora vamos con un verde, la patineta. Yo no tengo justo el verde ese, pero bueno, puede ser el verde que vos quieras en realidad. También podrías pintarlos con otros colores, cambiarle la ropa a Bart, que nunca se cambia la ropa, siempre está con la misma ropa, pobre. Pero bueno, eso va en vos, si querés darle un nuevo estilo. También podrías hacerle algunos tatuajes a Bart. ¿Y descubriste el error? ¿Ya lo descubriste el error? Empecemos a hablar de eso. Si lo descubriste, déjame un comentario a ver si le acertaste o no. Con un celestito, también respetando el brillo, vamos a hacer lo que es el pantalón y los zapatitos. Acordate que si vos vas a trabajar con marcadores, la hoja tiene que ser un poquito gruesa. Esta es una opalina de 240 gramos. Si es muy fina la hoja, se te va a romper toda cuando pases el marcador, ¿sí? Entonces, si vos tenés una hoja fina, trata de dibujar con lápices y no con marcadores. Y si tenés una hojita un poco más gruesa, puedes mandarle los marcadores. Con un gris estoy haciendo las ruedas de la patineta. Y ahora con los lápices de color vamos a empezar a darle lo que es los pequeños detalles. Yo estoy usando unos lápices Giotto Stil Novo escolares. Vos usás los que tengas. Ves que le vamos a dar más volumen con estos lápices. Con un verde más oscuro le empiezo a dar profundidad. Con un bordeaux le empiezo a dar profundidad a la remera, a la ropa. ¿Sí? Voy viendo en dónde está la sombra, empiezo a ubicar las sombras. ¿Sí? Con un marroncito claro, es un color casi mostaza, podemos empezar a hacer la sombra de la parte amarilla para darle una sensación más de volumen a lo que es el bracito de Bart. ¿Ves cómo va cambiando? Con estos pequeños detalles va cambiando bastante. En la nariz también tenemos una sombra. Fíjate en la referencia, vas a ver que vas a ver las sombras. Vas a ver las sombras y tenés que tratar de replicarlas en tu dibujo. ¿Ya encontraste el error? Seguimos aplicando las sombras en las piernas en este caso.
la otra mano, no nos olvidemos. Me había olvidado la manga de atrás. También le hago una pequeña línea bordó contra el brillo. Esto va a hacer que el brillo resalte un poco más. Ahora con un gris le doy el volumen al ojo, a los ojos y a las medias. A la parte blanca de las zapatillas también. Y ahora con un celeste un poco más oscuro que el que habíamos utilizado, podemos empezar a generar el volumen en el pantalón. Y también en las zapatillas, ¿sí? Porque son celestes. Quiero agradecerle a todos los miembros que están. Para mí es muy importante su aporte. Y si vos querés hacerte miembro, tenés el canal ahí, el botón para unirte. Bueno, ¿qué te pareció? Quiero que te tomes unos segundos para ver si encontrás el error. Con el marcador Posca blanco le doy un poquito de brillo a la patineta, que me olvidé dejarle el espacio blanco en las partes de luces. Entonces lo hacemos con el marcador Posca. Remarco un poco más en las líneas, porque a mí me gusta este tipo de dibujito, me gusta que se vean bien las líneas negras, que se vean bien marcadas. No sé a vos si te gusta. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los errores. El error más notorio está, a ver si lo adivinaste, en la ubicación de de las pupilas. Bien, ¿qué pasó con las pupilas? Hay un pequeño gran error, que parece que Bart está mirando para un lado con un ojo y para el otro lado con el otro, ¿sí? Entonces, cuando ubiquemos las pupilas, tratemos de revisar 20.000 veces la ubicación, que no nos quede visco. Es el problema del Bart visco, de la gente visca, de los dibujos viscos. Nos persiguen por la eternidad de la eternidad. Es el error más común que yo creo que se sigue cometiendo y se comete, y que yo sigo cometiendo hoy en día. A veces me pasa que sigo haciendo a la gente visca, a los dibujitos viscos. Me puede pasar mucho, porque a veces no sé bien cuál es el problema que pasa en estas cosas. Medimos mal en algún momento de la medición, algo pasó, medí mal en algún momento y quedó la pupila levemente corrida. ¿Qué pensás? Espero tus comentarios. Muchas gracias por mirar y espero que te haya servido esta clase. Te dejo acá 2 videos y si querés le das clic y te suscribís.